para hablar justamente de las medidas que ha adoptado el gobierno está con nosotros el doctor Antonio Quispe. Él es médico epidemiólogo, y ha estado teniendo una posición bastante crítica con respecto a las medidas que se están tomando en este momento con respecto a la situación que estamos pasando. Hay que hacer un paralelo en cómo estamos y qué debemos hacer. ¿Cómo está, doctor Quispe? Un gusto hablar con usted esta mañana. Muy buenos días. Buen día, doctor Quispe. Buenos días, Jaime. Buenos días, Patricia. Gracias por la oportunidad de comunicar. Creo que lo que más ha resaltado el día de ayer de las declaraciones de la señora Bermúdez es no hay confinamiento. Queremos que nos explique usted en qué punto estamos y qué medidas se están dejando de tomar que podrían ser fatales, hay que decirlo así, para la propagación del COVID en nuestro país. Tú lo has descrito perfectamente, ¿no? Estamos en un déjà vu que es como que estamos volviendo a repetir la historia, pero sin entender de que el contexto ha cambiado por completo. Entonces todavía estamos asumiendo y muchos analistas están reportando análisis de la segunda ola como si fuera la primera. Incluso grafican la primera ola, le vuelven a replicar igualita y calculan cosas. Es una cosa que tenemos que actualizarnos. Tú lo has dicho perfecto. El gobierno ha tomado medidas y hay dos tipos de medidas. Las medidas que lidian con las consecuencias, que son los muertos, los hospitalizados y todos los que se van a ir acumulando y cómo se están disparando las curvas de casos y fallecidos. Y otra cosa, que es más importante, es cómo prevenirlos. Esa parte estaría pendiente. Si tú lees entre líneas todo lo que está haciendo el gobierno, no hay una sola medida dirigida a controlar la transmisión. La mayoría de medidas están dirigidas a las consecuencias el después de los casos, las consecuencias de los fallecidos, y ya estamos viendo Huánuco. O sea, una de las cosas que aprendimos de la primera ola es que no es una primera ola, son 25 primeras olas. Y la realidad de cada región es completamente distinta. De acuerdo. Entonces, ¿Ha habido, doctor Quispe, disculpa que lo interrumpa porque me gustaría que aclare este punto, una suerte de cargarle a la población el manejo de la prevención? Es decir, si no te pones las mascarillas, si no manejas tu distancia social, te vas a contagiar. Es decir, como si el gobierno en materia de prevención no tuviera nada que hacer y que eso solo depende del comportamiento de los ciudadanos. ¿Es esto cierto? En parte, porque la solución del problema no es solo del gobierno, de ninguna manera. El gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer, que es gobernar, vigilar, fiscalizar, normar. La población es la que eventualmente va a implementar las medidas, ¿no? El gobierno dice mascarilla obligatoria y la población tiene que decidir usarla y usarla bien. Pero también tiene la responsabilidad de comunicarlo y supervisarlo y fiscalizarlo. Y esa es la parte que estamos ahorita en ese juego medio maquiavélico entre salud y economía. Y el gobierno lo sabe porque si ahorita se manda con una medida restrictiva tan impopular como es la cuarentena estricta, que es justamente lo que los científicos estamos advirtiendo como a la fecha la única intervención que ha demostrado ser efectiva para controlar a las nuevas variantes del coronavirus, es un gobierno de transición. Es el suplente, recién acaba de entrar a la cancha, estás esperando que te meta un gol a los Messi, no hay forma. Entonces está compartiendo la culpa con la población y entre ellos están jugando. Pero mira cómo están las curvas de Sinades. Advertimos, estaban acelerándose y se han ido verticales. Entonces la pregunta del millón es ¿en qué punto de la curva tomas la decisión sumamente extrema y dura de aplicar lo que los científicos estamos recomendando que hagas? O sea, claro, ¿en cuántos muertos más vamos a esperar para tomar decisiones más drásticas? Y yo quería seguir el hilo de su explicación, doctor Quispe, porque usted habla algo muy cierto, controlar la transmisión. Y allí se necesitan estrategias inteligentes, porque controlar la transmisión no es otra cosa que restringir la circulación de las personas. Por eso es que se aplican toques de queda, por eso es que, se aplica el distanciamiento, por eso la mascarilla. Pero tiene que haber, además de la estrategia de la gente, el distanciamiento, la mascarilla, el lavado de manos, tiene que haber una estrategia macro, como un gran hermano que estuviese mirando las cosas y diciendo, perfecto, nos movemos ahora por acá, nos movemos ahora por acá. El equilibrio también entre la salud y la economía, inevitablemente en este país informal, mayoritariamente cuenta. ¿Qué cosas concretas propondría usted esta mañana
en esa línea, de controlar la transmisión con ese equilibrio de malabarista entre la salud y la economía? Hay una lección de la primera ola. El Perú fue uno de los países que durante la subida fue prima la salud. Y Vizcarra lo dijo clarísimo. Primero, la vida de las personas, porque sin las personas no hay economía. De bajada, le pasamos la pelota al Ministerio de Economía y Finanzas y ellos se encargaron de la bajada. Entonces, en la subida es la salud la que tiene que primar, no la economía. Segundo, tenemos que actualizarnos. Ojo al día, Inglaterra, Alemania, nos han mandado unas lecciones, literalmente, con sus muertos y heridos, de cómo controlar las nuevas variantes. Y nos han dicho dos cosas. La mascarilla, ese usa mascarilla, hay que actualizarlo a usa respirador. ¿Por qué razón? Porque las nuevas variantes liberan tanto virus al ambiente que esa mascarilla que no sella perfecto ya no es suficiente. ¿Por qué creen que me ha afectado? Porque la mascarilla que ahora estoy utilizando es una KN95, es un FFP2. Es una mascarilla que además de ofrecer la protección, te ofrece el sello. Claro. Y ese sello es importantísimo para tapar los huequitos que hay entre la nariz y la mascarilla, por donde se mete el aire. Al haber más virus, más fácil de que ingrese a tu nariz y tu boca, más fácil de que te contagies. Esa es una recomendación que es imprescindible que se actualice a la brevedad posible. Es completamente impopular, porque estamos hablando de usar intervenciones más caras en un país pobre. Y lo segundo es que ya no es 1 metro, ya no es 1.5 metros, es más de 2 metros. ¿Por qué? Porque hay más virus en el ambiente. ¿Más de 2 metros? Tú te subes, sí, eso es lo que tienen que actualizarse. Por eso cuando comunicamos estas cosas, no es fácil hacerlo. Lo que pasa es que la concentración del virus, mientras más próxima estás a la persona, si esta persona libera más virus al ambiente, más cerca de ellos, mayor tu riesgo. Entonces, los análisis que están reportando en la literatura son, en la medida de la distancia, mientras más distancia, menor riesgo. ¿Cuál es el punto crítico a la fecha? Para las variantes, ya no es 1 metro ni 1.5, son 2 metros. Entonces, más distanciamiento, mejor protección para protegerte de un virus más contagioso. Y eso es solo para empezar. Ahora, las medidas de restricción ya no son las antiguas, esas laxas, ahora tienen que ser más estrictas. Entonces, el concepto que estamos comunicando es ese. El problema con nuestra economía es que, nuestra realidad es que la economía y la salud efectivamente tienen que buscar un balance, pero ante una realidad tan informal. Le explico, por ejemplo, lo que ha pasado con los aforos de los centros comerciales, ¿no? Los centros comerciales que mal que bien cuidan su aforo, tienen una formalidad que les permite, ¿no es cierto?, saber cuánta gente hay dentro, cuánta gente hay fuera, han tenido que reducir su aforo y eso obviamente genera pérdida de empleos. ¿Dónde se van esas personas? A la calle a vender. Entonces, la pérdida de trabajo formal o la misma cuarentena termina que mucha gente salga a la calle a realizar actividades económicas que antes no realizaba. Los mercados se llenan de informales vendiendo lo que sea. Entonces, ¿cómo hacemos en una economía como la nuestra, que la gente no puede sobrevivir encerrada? Le pido, doctor Quispe, que nos espere después de la pausa y por favor nos ayuda a resolver esa incógnita que no es fácil de, es como buscarle la cuadratura al círculo, hay que decirlo. Vamos a una pausa y volvemos. El doctor médico epidemiólogo, el doctor Antonio Quispe, que nos está explicando la necesidad de reforzar las medidas de seguridad porque esta variante del coronavirus o este coronavirus no para. Y la curva de ascendencia, que en realidad nunca bajó considerablemente. Nunca tuvimos una digamos, meseta importante, sigue en aumento. Y le preguntábamos cómo combinamos las medidas extremas, por ejemplo, de confinamiento, con una economía informal. Ya tuvimos la experiencia de que al final la gente no va a morir de hambre, va a salir de su casa como sea. Recuerdo que en los mercados, por ejemplo, para poner un ejemplo, doctor Quispe, y nos puede usted contestar la pregunta, estaba el señor que tenía su puesto formal y al lado una señora que se había sentado a vender papas. ¿Por qué? Porque ¿de qué iba a vivir?, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja eso? Porque, claro, lo que ocurre en Europa es un ejemplo, pero Europa tiene capacidad de mantener a su gente encerrada porque los puede mantener, ¿no es cierto? Los puede subsidiar. ¿Qué hacemos con nuestra realidad, doctor Quispe?
El reto es enorme, tú lo has descrito perfectamente. O sea, la gente en el Perú, el 80% es informal, la gente vive el día a día, el 40% del Perú no tiene refrigeradora, tiene que salir a comprar los alimentos todos los días para poder alimentar a la familia. Entonces, el reto es enorme, pero justamente porque el reto es enorme, necesitamos actuar más rápido. ¿Qué hacemos? ¿Qué aprendimos de la elección a primera hora? La ministra Tony Alva, que fue una de las mejores ministras de Economía que hemos tenido, le tocó bailar con un reto casi similar, pero en mejores condiciones que la que tiene ahorita el actual ministro de Economía. Exacto. Ahora la tiene mucha más difícil y tiene que promover el empleo formal, garantizar el crecimiento de la economía. Y para eso, lo que están tratando de hacer es promocionar el teletrabajo, que es excelente, porque facilita el distanciamiento social, pero sin normas para vigilar de que se cumpla adecuadamente. Entonces, los trabajadores en teletrabajo se quejan de que los explotan, que trabajan más, que no les reconocen las horas. Todos los docentes no les dan internet y quieren que trabaje como si fuera el doble para trabajar con más estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las dos cosas van de la mano, la solución y la norma, pero la fiscalización de la norma. Entonces, la promoción del empleo, la promoción del teletrabajo, la promoción del empleo seguro, que no fuercen a los trabajadores a retornar a la presencial sin tener las condiciones de seguridad, son todas aquellas cosas que tenemos que aprender de la experiencia anterior. Y no podemos cometer los mismos errores, sino ¿qué pasa? Que la gente se enferma y no puede trabajar. No estoy cuestionando en ningún aspecto las medidas de seguridad que usted propone, pero ¿de dónde sacamos trabajo? ¿De dónde? Imagínese, cuarentena, listo. ¿Dónde vamos a generar trabajo? Cantidad de negocios quebrados, cantidad de empleos formales perdidos, ya ni le digo los informales. Estamos en una situación, el anteaño pasado teníamos oportunidad de generar trabajo formal, no lo hicimos. En esta pandemia generar trabajo formal parece lo más imposible, la cosa más difícil del mundo. Reconozcamos que es una decisión complicada. Uno de los aspectos que ha funcionado en otros países, incluso mucho más pobres que los países desarrollados, es el cerco del virus. Es decir, ahí donde hay un enfermo, ahí donde hay virus, vas, haces pruebas, haces cuarentenas focalizadas, muy focalizadas, y te aseguras que el virus no se vaya expandiendo. ¿Estamos en una etapa en que eso todavía se puede hacer o ya fue? Es que nunca es tarde. Ajá. Nuevamente, o sea, y lo hemos dicho en todos los foros, nunca es tarde para ponerse serios. Entonces, la decisión baja de nivel nacional, a nivel de gobernadores, a nivel de alcaldes distritales. Y lo que tú has dicho es perfecto. ¿Qué recomendamos desde el inicio? Focaliza. Pero para focalizar de macro a micro, necesitas empoderar a tus gobernadores regionales. El gobernador de Huánuco está diciendo, mi región, en la actualidad y con los datos a la mano, está teniendo la peor segunda ola y es uno de los primeros departamentos que va a sufrir horrible. Se va a poner vertical, la cantidad de gente que va a morir en esa región es importantísima y ese momento es para que trabaje con sus alcaldes para focalizar las intervenciones. No hay intervención ahorita mágica, no puedes repartir nada que corte la cadena de transmisión. No hay una droga, no tenemos la vacuna, no hay el cerco epidemiológico que se habla tanto, no hay con qué hacerlo. No, claro. De aislar a la gente, ¿dónde los aíslas? Entonces necesitas involucrar a la comunidad. Y acá permítame hacer una pauta importantísima. Ahora, lo más cercano a la focalización ha sido esta definición o esta categoría entre regiones con riesgo moderado, alto y muy alto. Ya, digamos, haber llegado hasta eso cuando en los 10 meses anteriores no habíamos hecho nada, pues parece, Dios mío, un gran avance, pero en realidad no lo es. Hay algo que dicen los expertos y los científicos que es el secuenciamiento del virus, ¿no? Hacerle seguimiento, estudiarlo, más aún en un país tan heterogéneo como este, en el que es más que probable que tengamos ya variantes propias. ¿En qué medida estudiar el virus, es decir, respaldarse, apoyarse en la ciencia y en la tecnología, teniendo un presidente que viene también de las ciencias, como es el señor Sagasti, nos puede dar otra mano, dar una mano inteligente para combatir justamente este momento tan duro? Mira lo que ha hecho el presidente Biden. ¿Qué hizo Biden cuando asumió la presidencia? Lo primero que hizo fue armar un comité científico y darle rango ministerial. Mira la visión de alguien que entiende el valor de tomar decisiones basadas en evidencia. El presidente Sagasti debe hacer exactamente lo mismo. Y no debe convocarme a mí o a los que estuvimos en la primera, debe convocar a los mejores en este momento para asesorarle y tomar mejores decisiones. Y dos de las cosas que le van a decir, porque tienen que decírselo, es protocolos
para atención primaria, Exacto. pulsioxímetros, termómetro, paracetamol, respiradores KN95. Esas cosas 4 básicas son lo que tendría que tener toda familia en su casa a disposición o tener acceso a una de ellas. Porque de esa manera, todo ese gran volumen de gente que se va a contagiar, el 80% de ellos se van a curar solo con paracetamol. Así es. Entonces, no hay una cosa que tengas que usar, pero su pulsoxímetro le va a decir en qué momento se puede morir. Doctor ¿En qué Quispe, momento tiene que ir al hospital? queremos cerrar esta entrevista con una nota que nos llegó el día de hoy desde Arequipa para explicar cómo cuando se trabaja a niveles micro, a nivel comunidad, las cosas funcionan. Chachas, que es un distrito en Arequipa, no registra ni un solo caso de COVID desde hace 4 meses. Hacen pruebas regulares y mantienen a la población muy cuidada. Hablar de regiones, imagínense, una región tan grande que tiene en común Huaraz que Chimbote, por poner algún ejemplo. Hablar de regiones todavía sigue siendo hablar de territorios muy grandes. Así que trabajar con las comunidades y focalizar creo que debe ser la estrategia que todavía no escuchamos, ¿no? Sumas y potencias, ¿no? Es la sinergia de ambos, es la autoridad de la mano con la comunidad. Tú empoderas a la comunidad, consigues el músculo que el gobierno no tiene. Y si esa simbiosis, esa sinergia funciona, se puede controlar, se puede prevenir casos. Entonces, lo que tiene que interpretar toda autoridad en este momento es que tiene la responsabilidad de prevenir la mayor cantidad de muertes posible. No puede darse el caso de ninguna manera que ese 500.000 de pulsoxímetros que ha comprado el Ministerio de Salud no se distribuya de manera violenta y rápida en todas las regiones. Además, 500.000 tampoco suena tanto, ¿no? Muy bien, doctor Quispe. Doctor Quispe, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por seguir informándonos y recordemos, no bajemos la guardia, cuidémonos nosotros, el gobierno todavía no está en capacidad de atendernos. El doctor Quispe hace, para los que nos escuchan en la radio, una seña de distanciamiento social con los dedos y se pone la máscara, la mano en la cara para recordarnos la mascarilla. Un abrazo, doctor, que todos estén bien.